iglesia, ¿cómo están? Gusto saludarles. Espero que estén bien junto a sus familias, que estén bien en la iglesia. Los extrañamos. Hemos estado trabajando arduamente acá en Houston, con la familia, involucrados en varias cosas acá en la iglesia, en el departamento de movilización, con los jóvenes, el departamento español, en la parte de inglés. Así que haciendo varias cosas, estuvimos en un campamento de niños también, con un calor inmenso como de 40 grados, pero a los niños no les importa y lo disfrutamos mucho. Así que qué gusto poder saludarlos. Ahí algunos de ustedes, pues los que somos amigos en redes sociales, puedo ver lo que están haciendo y ustedes también pues pueden ver un poquito lo que estamos haciendo y lo que el Señor está haciendo con nosotros acá. Ya ha pasado un poquito más de un mes. El verano está increíble acá. Espero que el frío que está pasando ahorita, estas tormentas heladas que están pasando por Santiago, por Chile, se cuiden, se abriguen. Sabemos que afecta mucho el sistema respiratorio, así que vamos a estar orando por todas esas cosas. Y hablando de tormentas, esta semana vamos a tomar hablando de un break de los personajes que estábamos viendo en la Biblia, que ya hablamos de Noé, hablamos de Moisés, perdón, hablamos de Samuel, no me acuerdo y José, perdón, Samuel, José, Noé. Vamos a seguir hablando de la fe, pero hoy vamos a hablar de una fe que deberíamos tener después de haber experimentado, haber visto ciertas cosas, que a veces se nos olvida que vimos, que experimentamos cosas y dudamos. Y especialmente cuando viene una tormenta, cuando hay tormentas predecibles, hay catástrofes, ¿verdad?, naturales. Tenemos los huracanes acá en Houston. Casi cada año se pasa un huracán por el Golfo de México. Algunos entran, otros no, gracias a Dios. Y estos podemos ver que vienen a la distancia estas tormentas. Podemos saber a través de los radares, de la televisión, de toda esta tecnología de la que disfrutamos hoy, que se está formando el huracán en el Atlántico, luego se mete al Golfo de México y por las aguas templadas comienza a llenarse de agua y pues pasa lo que pasa cuando toca tierra uno de estos huracanes. Tenemos otras tormentas, producen muchas lluvias, ¿cierto? Muchas nubes. Tenemos otras catástrofes, tormentas como los tornados que caen acá en Estados Unidos. Hay una parte que se llama el pasillo de tornados, que empieza aquí de Texas hacia el norte, Oklahoma y un poquito más para arriba, donde son estas tormentas que uno no sabe cuándo va a caer un tornado. Está una nube que se le llama se forma una manera de embudo, y siempre hay unas sirenas en las ciudades donde se presta mucho el clima para estos tornados, y comienza una sirena para que la gente esté alerta de que probablemente uno de estos tornados puede tocar tierra. Y en estos casos no se pueden predecir, si no está mal dicho. Se puede dar una advertencia que existe la posibilidad que vaya un tornado, a diferencia del huracán. El huracán ya se formó en el mar, acá en el Golfo de México, en otros países donde también llegan huracanes, y sabemos que ya está. Lo que no tenemos la certeza si va a entrar por el lugar donde estamos nosotros. El tornado, existe la posibilidad que se forme uno y que toque tierra y hace un desastre inmenso. Ahora en Chile, el tipo de desastres naturales que tenemos, los terremotos, los temblores, que ya estamos acostumbrados, que no sabemos cuándo va a pasar. Sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo. Estamos acostumbrados a que en la mañana suena uno, se nos mueve el piso y si no es largo, si no es muy fuerte, pues nos quedamos tranquilos. Pero si ya pasa cierta cantidad de minutos, pues ya nos paramos y caminamos, no sé, debajo de una mesa, debajo
del marco de una puerta o salimos fuera del lugar donde estemos. Pero no podemos predecir que va a venir uno. O sea, hay varios tipos de desastres naturales, hay varios tipos de tormentas, no sabemos cuándo puede caer un rayo, puede estar todo el clima, las nubes para que probablemente caiga uno, pero no sabemos si va a caer o no. Y este tipo de tormentas también llegan a nuestra vida. También el día que decidimos nosotros seguir a Cristo, eso no quiere decir que las cosas van a cambiar y todo va a ser color de rosa, como lo hemos hablado algunas veces. Y siempre hay tormentas en nuestra vida. Hoy quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Y lo voy a leer. Y dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Aquí Jesús nos dice: vayan, hagan algo. Nos está dando un mandamiento, una orden, no es una sugerencia, porque si hemos decidido seguirle, tenemos que ser obedientes a lo que Jesús nos está recomendando, comandando, ordenando. Y en este caso su discípulo le dice: crucemos. Ahora no dijo crucen, dijo crucemos, porque Él siempre está con nosotros. Dice: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron también, ¿cierto? Y pronto en medio del lago, dice el versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y decían: maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio y cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él, Jesús, le preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y decían: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros: hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahora, lo interesante acá es que los discípulos ya tenían un buen rato caminando con Jesús, ya sabían quién era Él, ya sabían lo que hacía, sus milagros. Estaban obedeciendo, le dejaron todo para seguirlo y se suben con Él a una barca. Hay una tormenta, ¿cierto? Nuestro caminar con Jesús, cuando decimos: Jesús, te acepto como Señor y Salvador, te voy a seguir, ¿cierto? Voy a reconocer a Dios, voy a reconocer a Jesús, a la presencia de Dios en mi vida. Hemos decidido comenzar un camino con Dios. O sea, nos subimos a la barca con Dios, así como los apóstoles se subieron a la barca con Jesús. Y de repente viene una tormenta y nos ponemos todos locos. ¿Y qué va a pasar? Y queremos controlar cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Nos afanamos y sabemos que el afán lleva a la ansiedad y la ansiedad lleva a la depresión y comienzan los problemas grandes. Y en este caso dice la Biblia que Jesús estaba dormido. Jesús en ese tiempo él era hombre, era carne, se hizo hombre, renunció a ser Dios para poder estar con nosotros. Tenía que descansar y se durmió, pero Dios siempre está en control. Usted probablemente a veces puede pensar que Dios está dormido. Dios nunca está dormido. Usted puede pensar que Dios no está ahí. No, Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros no reconocemos su presencia en nuestra vida y por eso no lo sentimos, por eso no lo vemos, por eso no lo escuchamos. Entonces estos hombres, discípulos, se despiertan y dicen: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántos nosotros nos hemos gritado alguna vez y hemos dicho: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, Dios no hace nada, ese tipo de cosas a nosotros. Dios no nos hace cosas malas, Dios no nos castiga. Hemos aprendido que son circunstancias de la vida, que están bajo la voluntad permisiva de Dios, con las cuales que tenemos que lidiar debido a lo que pasó en el principio. Dios tenía un plan específico, perfecto para nosotros, su plan perfecto, su voluntad perfecta. Adán y Eva cometieron un error y por ese error estamos todos hasta el día de hoy pagando las consecuencias. Cuando nos salimos del plan perfecto de Dios para nuestra vida.
Entonces, estos les dicen, pastor, le dicen, Jesús, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? A veces queremos culpar a Jesús de nuestras propias decisiones. Queremos culpar a Dios de las circunstancias de la vida, de las cuales es parte de la vida, es parte de lo que comenzó como algo bueno y debido al pecado original nos alejó de Dios y tenemos que vivir en este mundo donde existe el bien y donde también existe el mal, donde ahora hay enfermedades, donde hay maldad, donde hay crimen y tenemos que aprender a vivir en medio de eso aferrados a Jesús para poder confrontar todas las cosas que suceden, problemas familiares, problemas matrimoniales, enfermedades, como decía, y tenemos que aprender a confrontar estas enfermedades y es mucho más fácil cuando lo hacemos con Jesús. Pero no debemos de gritar como gritaron los apóstoles. ¿No te importa que nos ahoguemos? Dios, ¿no te importa que yo me vaya a morir? ¿No te importa mi matrimonio? ¿No te importan mis hijos? ¿No te importa mi trabajo? Bueno, hay muchas cosas que en el matrimonio suceden y como dice el dicho, toma dos para bailar tango. Hay muchas cosas que con nuestros hijos suceden y que de repente no hemos sido los padres que debimos ser para nuestros hijos y ahora estamos lidiando con las consecuencias de algunas decisiones que tomamos con nuestros hijos o con nuestro cónyuge o en nuestro trabajo, con nuestros jefes o con la gente que trabaja para nosotros. O las circunstancias que hay en la vida con las cuales tenemos que lidiar. Y dice el 36, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio y cálmense. Cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Él toma el control. Pero si no dejamos que Dios maneje el bus, el auto, el bote, si no dejamos que Dios maneje nuestra vida, Él no puede tomar control de nuestras decisiones. Él no puede tomar control de las cosas por las cuales nosotros estamos pasando, si no se las entregamos a Él. E inclusive Jesús dice, ¿por qué tienen miedo todavía? ¿No tienen fe? Después de todo lo que estos hombres habían visto, seguían dudando del poder de Jesús. Usted y yo hemos experimentado el amor de Dios. Experimentamos el amor de Dios todos los días. Podemos levantarnos, abrir nuestros ojos, disfrutar de un techo sobre nuestra cabeza, podemos disfrutar de un plato de comida, podemos disfrutar de ropa, podemos disfrutar de un país en Chile que es un país seguro. ¿Por qué digo eso? Porque si lo comparamos para saber qué tan seguro o no seguro es, podemos comparar con otros países. Chile es un país muy seguro. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que hacer, pero sí el Señor nos ha bendecido con un país seguro. Por eso mucha gente ha llegado a vivir a Chile, porque es un país que está entregando oportunidades, y no solo los chilenos, sino que a muchas otras personas. Es un país bendecido y que está haciendo de bendición para muchos otros. Pero a veces nosotros de ver la mitad del vaso llena, vemos la mitad del vaso vacía. Seguimos dudando de lo que Dios nos ha dado. Seguimos dudando de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que tener fe en Dios. Para tener fe tenemos que creer. Y usted y yo hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra congregación. Así que lo animo a que no se desespere, no nos desesperemos. Confiemos en Dios, descansemos en el Señor. Hay cosas que nunca vamos a poder controlar y ese sentir, ese sentimiento de no poder controlar las cosas nos mete en problemas y nos lleva a no tener una vida agradable, una vida en paz. Confiemos en el Señor. Siempre van a haber tormentas, pero recuerde que siempre después de la tormenta sale el sol. Disfrute de su familia, disfrute de su trabajo, disfrute de lo que el Señor nos ha dado. Y estas tormentas por las cuales estamos pasando, aprenda de las tormentas, aprendamos de las tormentas para que cuando venga la siguiente sepamos cómo pasarla. Tomemos buenas decisiones para que para no enfrentarnos a tormentas que a veces salen debido a nuestras malas decisiones. Dios
quiere lo mejor para nosotros. Jesús no está dormido, Dios no está dormido, siempre está ahí al pendiente de nosotros. Pero tenemos que reconocer su presencia en nuestra vida. Tenemos que reconocer el poder de Dios para que nosotros podamos disfrutar de su protección. No en una manera religiosa, sino que con fe y creyendo con todo nuestro ser que Él es Dios. Amén. Dios les bendiga, gusto de saludarles. Saludos a todos, a sus familias. He estado viendo fotos, como les decía un ratito, de nuestra congregación. Les extrañamos mucho. Abríguese mucho por estos días de frío que está pasando allá en Santiago. Saludos de Jessica, de nuestros niños, de la congregación de Champion Force acá, el pastor Ramón, pastor David, pastor Jeff, que pronto estarán por allá visitándolos. Así que los quiero mucho, los extraño mucho y pronto nos veremos. Bendiciones, adiós.